Ya, muchas gracias por la invitación. La verdad que leyendo y releyendo el informe y lo que el informe representa, que es un proceso, que son compromisos, horas de reflexión, de participación, de debate. La verdad que es un fruto estupendo para lo que puede ser la carta de navegación de todos nosotros como personas vinculadas a la Vicaría de la Educación, especialmente a la educación religiosa escolar. Bueno, yo no soy profesor, vengo del mundo de las comunicaciones y me piden hacer una síntesis, y siempre es bueno hacer síntesis de la experiencia, porque de esa manera podemos extraer el aprendizaje, aquel tesoro, aquella joya que nos permite aprender, dar un paso, tener una luz que nos oriente hacia nuevos horizontes. Si no tenemos síntesis, la experiencia, cualquiera sea, y esta de la corresponsabilidad, puede transformarse en una vivencia fugaz y la perdemos. Por lo tanto, es buen ejercicio y tiene un tremendo potencial educativo favorecer en otros interlocutores, sean estudiantes, sean pares, colegas, la posibilidad de hacer síntesis. Y esta síntesis puede ser de significado, de nuevos contenidos, de nuevos sentidos y, por qué no, una síntesis creyente, una síntesis de fe. Y esta síntesis tiene que ver con lo que decía Alfonso, no sé si son 4, 3, 5, 7 ideas, pero no son ideas tomadas del bolsillo, son ideas que surgen de una lectura cualitativa del proceso de la corresponsabilidad. Por eso es transversal, por eso representa de alguna manera lo que está en el trasfondo de todas las búsquedas, de todas las reflexiones, de todos los clamores que se expresan en este informe que es tan precioso y que acabamos de conocer acá. Y estas ideas tienen que ver con dar respuesta o empezar a respondernos una pregunta, que es: ¿qué nos aporta la corresponsabilidad que hemos vivido a la comprensión del desarrollo profesional docente? Dicho de otra manera, ¿qué elementos del desarrollo profesional docente ya están declarados o tácitamente en el proceso de la corresponsabilidad? Y esa es la lectura que no es personal, no la hago yo, sino que la hemos hecho de manera colectiva con distintas personas vinculadas a la vicaría. Entonces, dicho eso, podemos partir diciendo que una primera pista ya lo tiene la primera, la palabra, una primera vez de la palabra corresponsabilidad. La corresponsabilidad es un eje, es una clave del desarrollo profesional docente. Un profesional de la educación, por definición, es corresponsable. Y nosotros no vamos a proponer el tema del desarrollo profesional docente como algo que estamos inaugurando hoy día. Hace un año comenzamos a hablar del desarrollo profesional docente, a partir de la experiencia del Open Space, luego en junio con Organizándonos para la Corresponsabilidad. Es decir, ya venimos trabajando con este tema. Otra idea es que si definimos bien la corresponsabilidad, que tiene que ver con el despliegue de una responsabilidad compartida, es decir, con los pares, con la comunidad educativa y con todo el sistema de personas e instituciones que empujamos el carro hacia una educación de calidad. O sea, somos responsables y corresponsables por la calidad educativa con otros. Y esta calidad educativa se define desde nuestra experiencia o nuestro punto de vista como el cultivo de lo que es humano de manera integral y trascendente, como lo dice el documento Burdeo que tienen en su carpeta. Y en este sentido es valorable el paso que hemos dado de un personalismo a la colegialidad, de un personalismo a la comunidad, ¿ya? Que es propio de la corresponsabilidad. Es decir, es muy valioso el compartir saberes y el poner en el corazón de nuestras preocupaciones ya no solo lo que me pasa a mí como docente, sino que lo que viven tantos otros colegas en una experiencia riquísima que llamamos la clase de religión, con sus tensiones y sus desafíos. Es decir, la corresponsabilidad es una forma ya de trascender, porque nos desafía a salir de nosotros mismos.
Y el tercer elemento, que tiene que ver con la palabra, es que nosotros hemos propuesto la corresponsabilidad como un método de trabajo. Y eso implicó reuniones, elegir temas, hacer las reflexiones, secretaría, me explico bien, método de trabajo. Pero de a poco se ha ido instalando el hecho de que la corresponsabilidad no solo es un método, sino es una actitud vital. Independiente si pertenecimos a las comisiones o no, es un llamado, es un desafío a crecer cada vez más con responsabilidad, porque el profesional de la educación se define por ser corresponsable como una actitud de vida, no porque realiza un trabajo con otros o no. Es decir, podrán seguir las comisiones con estos temas, con otros temas, podrán seguir otras comisiones y eso va a ser parte de nuestro método de trabajo. Pero otra cosa es que tomemos la decisión de ser profesional de educación, y uno de los peldaños que nos ayudan a tomar esa decisión es la cual nosotros tenemos la corresponsabilidad. Y de hecho, los informes dan cuenta de algo que es muy propio del profesional, aquel que se hace cargo, hacerse cargo de la problemática. Y algo que salía también en la exponencia. Si queremos ayudar a los estudiantes a pensar reflexivamente, una de las claves de ser profesional de educación es pensar en la docencia que realizamos. Y eso es lo que hicimos en el año. Nos miramos a nosotros mismos en el desempeño de nuestra docencia. Es decir, hicimos este pensamiento reflexivo para transitar en el camino de las soluciones, dejando atrás el camino de la queja, que es paralizante. Entonces tenemos dos opciones: o caminamos en la problemática o caminamos en la solución, y decidimos caminar por la vereda de la solución, y eso es parte del ADN profesional. Ahora, desde el punto de vista de los clamores, de las intuiciones que surgen con fuerza en una lectura cruzada de los distintos informes, se dan algunos temas claves que quisiéramos proponer brevemente. Primero, tema que tiene que ver con la dignidad profesional subestimada o menospreciada, que aparece en el diagnóstico. Otro es la perplejidad ante un contexto que es percibido como amenazante. Otra idea es el sentimiento de vulnerabilidad por una suerte de falta de apoyo. Y otro es el carácter vocacional creyente que permea y anima la tarea realizada. Pese a todas las dificultades, nos sabemos testigos, vocacionados a desarrollar esa tarea, y eso nos da fuerza. Vamos por partes. Respecto de la dignidad profesional, se advierte una sentida demanda por ser valorados como otros profesores, como todos los profesores. Por el lugar que ocupamos en el colegio, por el estatus que merece la docencia dentro del contexto de la comunidad educativa, en fin. Se da cuenta también de cierto menosprecio por lo que se enseña, por lo que se aporta, o sencillamente no son considerados profe porque, por ejemplo, no se pone nota, lo que se estaba hablando antes. Es decir, detrás del tema, por ejemplo, de poner nota, no poner nota, de tener buenos programas, de tener programas diversificados, detrás de eso hay una legítima demanda por ser valorados, pues, como profesores. Pero esta dignidad profesional, que es una construcción lingüística que es prestada, digamos, de la ética, tiene que ver con la legitimidad, porque la dignidad no está condicionada a la profesión o al ejercicio de la profesión. La dignidad de la persona, tenga o no tenga las condiciones para desarrollarse profesionalmente, incluso tenga o no tenga profesión, la dignidad de la persona, y tiene que ver con el valor de la vida. Entonces, cuando queremos explicarnos bien respecto a la dignidad profesional, eso tiene que ver con las posibilidades de legitimarnos como profesores. Es decir, hay una legitimidad profesional que buscamos, y toda legitimidad tiene que ver con una búsqueda sincera de un valor superior. Por ejemplo, la justicia. Hay un profesor que puede ser, como dice mi hijo, bacán en matemática, bacán en la disciplina que maneja, pero ser una persona injusta, y eso lo deslegitima como maestro. Entonces, una pregunta obvia que nos viene al caso es: ¿qué puedo hacer yo para ser un legítimo enseñante, y de quiénes puedo recibir esa legitimidad?
sobre todo con los contextos del escenario cultural que se planteaba ahora. Legítimos colegas de profesión y legítimos aprendices. El sistema educacional establece condiciones de legitimación, por ejemplo, a través de la oferta de la carrera y también de leyes ad hoc. Sabemos que se tiene que perfeccionar, pero está en la institucionalidad, y eso lo legitima. Sin embargo, donde la legitimación de esta docencia está en tela de juicio, tiene que ver con la cultura secularizante. O sea, de qué manera nueva el profesor de religión puede ser un legítimo profesional de la educación en el actual escenario cultural. Y el informe da varias pistas de respuesta, ¿ya? Así que no me detengo ahí porque es riquísimo lo que se plantea en ese sentido. Respecto del segundo punto, que era la perplejidad, en este proceso de la corresponsabilidad se advierte obviamente un desconcierto con un contexto que es amenazante. Se vive en el aula y en el patio y en la comunidad y en el contexto cierta incertidumbre, una perplejidad porque se les pide aquello que no pueden dar o se les indica que no hagan religión porque no parece tener tan claro cuál es su rol dentro del proceso educativo. En este sentido, el ser profesional tiene que ver con la capacidad de gestionar la incertidumbre. Y en nuestro lenguaje más religioso, eso supone habitar en el misterio, la capacidad de gestionar la incertidumbre. Porque la incertidumbre no es solamente un dato que nos viene día a día a los profesores de religión, es para todos. Es para todos, la incertidumbre es cada vez más frecuente, ¿no?, dentro del devenir de todos los profesionales y de todas las personas. Por lo tanto, la capacidad para no quedarse en la catarsis y poder gestionar la incertidumbre es una habilidad que nos invita al desarrollo profesional docente a realizar. Es decir, la gestión de la incertidumbre implica la capacidad de comprender todos los fenómenos como oportunidad educativa. Todos los fenómenos tienen una oportunidad educativa, es entrañable. La idea es desentrañarla. ¿Cuál es la oportunidad educativa de todas las dificultades que hemos planteado, que hemos compartido hoy día, por ejemplo, y que vivimos día a día? Dice, por eso, el ser formador de personas no está determinado por factores externos o condiciones estructurales. Las condiciones pueden estar o no estar. Otra cosa es si yo decido ser un formador de personas. Hay gente que espera que estén las condiciones para empezar a ser profesionales. Nosotros, a partir de la lectura que yo veo aquí, hay una clara decisión por ser profesionales y a partir de esa decisión cambiar las condiciones estructurales. Y eso es gestionar la incertidumbre. O sea, es ideal que estén esas buenas condiciones para el buen desempeño de la docencia, pero no es algo que nos defina. Al contrario, nos define la capacidad profesional de crear las condiciones apropiadas desde los recursos posibles y las competencias logradas. Por eso es importante estos seminarios, los diplomados, las comunidades de aprendizaje, los cursos de verano. Y otro factor que tiene que ver, que está muy relacionado con la capacidad de gestionar la incertidumbre, es gestionar el cambio, es decir, no parecer ni permanecer funcional a la lógica de la inercia, sino que crear condiciones para unir fuerzas, salir de los personalismos quejosos y transformarnos poco a poco en masa crítica. Ese concepto no viene de la biología, porque cuando un cuerpo vivo se ve amenazado, genera un cambio, pero ese cambio no lo genera todo el cuerpo, requiere una mínima parte que empiece a activar ese cambio. Cuando esa mínima parte gestiona o activa ese cambio, todo el cuerpo cambia. Entonces en los cuerpos sociales también pasa lo mismo. Somos masa crítica cuando nosotros, 200 profesores, somos capaces de generar mínimas condiciones de cambio para que todo el sistema cambie. Entonces hay que creerse el cuento realmente de ser masa crítica, porque tenemos una convicción que fue declarada aquí en la mesa: la enseñanza religiosa en el ámbito escolar es un bien para la sociedad. El tercer elemento tiene que ver con este sentimiento de vulnerabilidad que se percibe, cierta desprotección. La mayoría de los profesores de religión en el ámbito municipalidad o zona contrata, y mencionaron otro tipo de problemáticas: las horas que son solicitadas para otras cosas, son criticados permanentemente, no hay claridad sobre lo que tienen que enseñar,
falta de material de apoyo, poca claridad respecto a lo que tienen que decir de sí mismo frente al medio. Este tipo de quejas recurrente, y no solamente de los profesores de religión, de todos los profesores y de todos los profesionales. Entonces la pregunta no es cuáles son las quejas, porque ya las sabemos, o cuál es la problemática, porque de alguna manera ya la hemos ido socializando, ya tenemos el diagnóstico. La pregunta es de dónde viene la queja. Y yo planteo dos categorías o dos escenarios. La pregunta, la queja, la problemática puede venir de la victimización o del heroísmo. Yo lo que leo es que viene del heroísmo, pero si alguno está pensando que no, yo en realidad todavía me siento víctima, del paso al heroísmo, porque la victimización no tiene ningún potencial educativo, ninguno. Es decir, ser profesional de la educación tiene algo de heroico, y no hay héroe que no tenga épica. La épica define al héroe, y no estoy hablando del héroe de la historieta, porque ese es el salvador de personas. Nosotros no vamos a salvar a las personas. El héroe del arquetipo es la persona que se redescubre a sí mismo y nace de nuevo. Y ese redescubrimiento es épico, es doloroso. Una anécdota: hace un tiempo tuve un encuentro con otros profesores y leímos el canto general de Neruda y les propuse que relacionaran su épica con algunas de las metáforas, y surgieron frases preciosas que ya están en el canto general. Dice: yo me siento un profesor como albañil del andamio desafiado, aguador de lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados. Qué linda esa figura. Estoy formando una joya, el estudiante, pero hay que machacarse los dedos. Pucha que duele, ¿eh? Estoy construyendo un edificio precioso, pero mi andamiaje es tembleque, ahí nomás. Pero linda la figura. Y hay otro que me decía: alfarero en su greda derramado. Es decir, qué nivel de compromiso para poder vincularme de esa manera con aquel que me estoy relacionando pedagógicamente. Y aquí fui castigado porque la joya no brilló y la tierra no entregó a tiempo la piedra y el grano. Parece que todos los malos de educación requieren los profesores, cuando a veces esa joya o ese grano no sale por otras condiciones. Y por último, el carácter vocacional, que está transversalmente leído en este informe de la corresponsabilidad, que el sentir que los profesores se sienten llamados por Dios, que es su centro, su sentido, su lugar como profesores, la vocación, y lo interpretan de modo religioso. Se sienten profesores porque no es una profesión, es decir, sino porque no es una profesión, solo una profesión, sino que la perciben como cumpliendo la tarea de ser testigos. Y les creo profundamente. Y también comparto con Alfonso que esto debe tener también una impronta profesional, en la manera en que esta vocación se despliega de buena calidad, con excelencia, de buena manera, y de acuerdo a los códigos de la cultura actual. Y para eso es importante comprender que toda vocación, con este binomio vocación-profesión, tiene dos elementos que son tremendamente educativos: la pasión y la alegría. ¿Qué sacamos con tener manejo disciplinar y didáctico si no tenemos pasión por enseñar? Y la alegría, pese a todas las dificultades, la alegría de estar compartiendo una verdad que puede ser determinante en la vida de la persona. La pasión por enseñar es contagiante y se transforma en pasión por aprender. Y eso nos hace profesionales creíbles. Termino diciendo que al margen de las tremendas dificultades puestas y de las cuales hay que hacerse cargo, y nos vamos a hacer cargo, ustedes y nosotros, ser formador de personas desde la clase de religión es un tremendo privilegio. Y ese privilegio hay que agradecerlo todos los días, como yo les agradezco hoy día los informes, el compromiso con la Iglesia, el compromiso con la educación, el compromiso especialmente con sus pares y sobre todo el compromiso con los estudiantes. Muchas gracias.